puede trabajar manual, teniendo en cuenta los rangos de operación de 1000 a 1300, o puede trabajar en combinación. ¿A qué me refiero con esto? Puede trabajar en una forma automática, pero ayudándole a la caja. ¿Cómo le puede ayudar a la caja? Por ejemplo, en una pendiente descendente, él puede hacer cambios ascendentes para ayudarle a la transmisión y que tenga una mayor economía de combustible. Como siguiente punto, tenemos los modos de operación. Tenemos 4 tipos de modos de operación. En este caso, con camiones larga distancia, Scania ofrece el modo económico, el modo estándar y el modo power. El modo económico hace una reducción de las revoluciones del motor, las limita solamente a 1500. El modo estándar es un modo de manejo normal, y el modo potencia lo que hace es incrementar este régimen. ¿A qué me refiero? A que se va a estar trabajando de las 1000 a 1700, 1800 entre cambio y cambio. El modo off-road es ocupado principalmente en aplicaciones que están en minerías o que están en construcciones. Como bien lo había comentado, tenemos el uso de un retardador. Este freno auxiliar hidrodinámico permite darle una vida útil al freno de servicio, en este caso a las balatas. ¿Cómo funciona? Pues bueno, el retardador tiene 5 pasos. Estos 5 pasos van actuando dependiendo un porcentaje. El primer paso obedece a un 20%, el segundo 40%, hasta llegar al paso 5, que es el 100%. Estos pasos, ¿cómo se accionan? Pues bueno, ya vimos que la transmisión puede manejarse hacia atrás o hacia adelante para hacer cambios descendentes o ascendentes, y el retardador se opera haciendo un jale del palancón hacia la parte de abajo. Hacia la parte de abajo se estarían ocupando los 5 pasos. También el retardador nos ofrece un control de velocidad de descenso. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, en pendientes descendentes con un grado de inclinación prolongado, hablemos a lo mejor de unas cumbres de Maltrata, donde el tiempo en el que es el descenso es media hora, 40 minutos, una hora. Este control de velocidad de descenso nos permite programar la velocidad a la que el operador quiera descender, y con esto se estaría actuando el retardador de una manera constante. También el retardador se puede programar de manera que se active con el pedal de aceleración, dando un pequeño pulso al pedal de freno, se puede actuar el retardador. Ahora bien, hablamos de freno de escape en la parte del motor, pero vamos a explicarlo un poquito más a detalle. Este freno de escape es gestionado electrónicamente, como ya lo habíamos comentado. El freno de escape tiene una mariposa o tiene una válvula de apertura o de cierre, que es lo que permite que, llamándolo de una forma coloquial, ahogue al motor, y este permita una contrapresión en la cámara de combustión y haga el frenado desde el cigüeñal hasta los neumáticos. Se corta la inyección de combustible, y este freno, al igual que el retardador, funcionan a altas revoluciones. El mejor funcionamiento, el funcionamiento que Scania recomienda, es hacerlo por debajo de los 40 kilómetros por hora. El freno de escape, tanto el retardador, pueden utilizarse de forma simultánea, haciendo una programación desde el palancón de la transmisión. Ahora bien, la relación de diferenciales. Tenemos en Scania 2 tipos de pasos diferenciales, 307 y 342. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, 307 van a ser, o 342 van a ser las vueltas que da el piñón a la corona. Si el piñón a la corona
da 3.07 vueltas, quiere decir que el neumático dará una vuelta. En su mismo caso, si el piñón da 3.42 vueltas a la corona, el neumático dará una vuelta. Entonces, esto nos va a ayudar a determinar qué velocidad crucero o qué velocidad máxima es la que va a tener nuestro camión, dependiendo y en referencia a el régimen o rango de revoluciones. En este caso, y para hacer un resumen, a 102 kilómetros por hora, con un paso 307, nuestro camión irá a 1300. Con un paso 342 a 91 kilómetros por hora, nuestro camión llegará a 1300 RPM. Ahora bien, equipamiento de seguridad. Scania también ofrece sistemas de seguridad que apoyan al operador a tener una conducción más efectiva. ¿Cuáles son nuestros sistemas? Pues bueno, tenemos una advertencia de salida de carril. Esta es una cámara que está en el parabrisas y ayuda a determinar las líneas que están en el pavimento. Tenemos un sensor en la parte de abajo, que es un radar llamado AEB, que nos ayudan a medir la distancia que hay a un objeto en la parte de enfrente. Esta funciona de tres tipos, funciona en tres pasos. El primero de los pasos va a dar una alerta sonora del objeto que esté enfrente. El segundo ya va a ser un frenado paulatino del camión. Y si el operador no hace caso de las primeras dos señalamientos, pues bueno, va a ser un frenado total del camión aplicando tanto retardador, freno de escape y frenos de servicio. Y tenemos el ICC. ¿Cómo funciona el ICC? Este es un control crucero. Este control crucero es inteligente. ¿Qué nos va a permitir? Pues bueno, nosotros programamos ICC. Nosotros o el operador va a programarlo a 100 kilómetros por hora, por dar un ejemplo. Y si un vehículo que estando enfrente de nuestro camión hace un decremento de velocidad a 80 kilómetros por hora, nuestro camión va a bajar la velocidad a 80 kilómetros por hora. Una vez que el vehículo de enfrente eleve la velocidad o bien se quite de la zona que está sensando nuestro radar, va a retomar sus 100 kilómetros por hora. Por último, tenemos un programador electrónico de estabilidad. Este programador va a prevenir volcaduras y va a mantener una trayectoria estable entre camión y tráiler. Pues bueno, por mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta. Podemos ir resolviendo las preguntas de este bloque. Si me apoyan Carmen o Tania a verificar las preguntas. Gracias, Héctor. Al momento no hay preguntas, entonces vamos a continuar con el siguiente tema, esperando que al final podamos resolverlas todas. Muchas gracias. Los dejo en muy buenas manos. Los dejo en manos de mi compañero René y él les va a dar una explicación más a detalle sobre los hábitos de conducción. Perdón, por acá que los interrumpa, acaba de levantar la mano Miguel Ángel Jiménez. Claro. Igual, si podemos, ahí le voy a dar la participación. Listo, Miguel Ángel, ya tienes ahí permiso para hablar. ¿Nos ayudas? Sí, nada más me quedé con la duda. Buenos días, perdón, antes que nada. Buenos días. ¿Cómo activo el freno de escape o se activa en automático cuando yo acciono el retardador? Ok, mira, si me ayudas, Car, a la parte de la transmisión, donde se ve la imagen de la transmisión. Esa está perfecta. Si te das cuenta, Miguel, el palancón de nuestra transmisión tiene dos botones. Tiene un botón con un símbolo de infinito y tiene un botón o tiene un botoncito
con un símbolo de un gas. Ok. El de la parte de abajo hace alusión al retardador. El de la parte de arriba hace alusión al freno de escape. Cuando está en verde quiere decir que está activado. Entonces, como lo comentaba, dándole un pequeño apachurrón, por así decirlo, al pedal de freno, se puede activar. O bien, cuando se baja el palancón también del retardador, el freno de escape va a actuar simultáneamente con nuestro freno retarder. Ok. No sé si hay alguna duda con respecto a esto, Miguel. No, está bien. Entonces, por lo que entiendo, podemos seleccionar si acciono solamente el retardador o solamente freno de escape o bien los dos al mismo tiempo. Es correcto, es correcto. En Scania nosotros recomendamos que los dos estén trabajando simultáneamente para tener una potencia de frenado mayor. Estamos hablando que entre los dos frenos podemos alcanzar más de 1000 caballos de fuerza, poquito más de 1000 caballos de fuerza de potencia de frenado. Literalmente lo detiene. Así es. Son unos frenos muy potentes. Perfecto, gracias. Gracias, Miguel. También tenemos acá otra mano levantada de Mario Ramírez. Listo, Mario, ya tienes por ahí para poder hablar. Si nos ayudas con tu pregunta, por favor. Mario, nos tendrías que ayudar a desactivar ahí el mute de tu micrófono. Creo que no lo encuentra Mario. En la parte inferior no ubico bien cómo puede estar tu pantalla, pero debes de encontrar las herramientas de audio. No sé si ahí podemos proseguir por ahí con las demás. Creo que ya pudiste desactivar tu audio. ¿Nos haces tu pregunta, porfa, Mario? Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, creo que no vamos a poder ahí tener la participación de Mario. Tengo acá otra mano levantada de Alfonso Martínez. Listo, Alfonso, ya tienes abierto el micro. Si nos puedes hacer tu pregunta, por favor. ¿Me escuchan por ahí? Sí, Alfonso, ¿cómo estás? Bien, Buenos días todavía. Dos preguntas. Claro. Veí que los camiones pueden ser hasta de 450 a 500. Es correcto. En capacidad de peso, ¿cuánto peso puedo mover? ¿Puedo andar tras un full? Mira, nosotros tenemos dos tipos de configuración. Tenemos configuración 500 6x4, tenemos una configuración 450 6x4 y tenemos una tercera 450 6x2. ¿Qué recomienda Scania? 6x2, 50 toneladas como máximo de peso bruto vehicular, que quiere decir todo el tren. 450 6x2 sí se puede utilizar full, pero teniendo un peso máximo de 65 toneladas. Y el 500 sí se puede utilizar con un full completo, en este caso sería un 75.5 peso bruto vehicular. ¿Que igual con la transmisión con la que estás manejando ahorita, la automática? Es correcto, es correcto. Scania maneja un sistema modular. Este sistema modular que hace, pues bueno, baja el número de partes, baja los números de partes de sus componentes y se puede utilizar en diferentes configuraciones de producto. En este caso, el que puede con las 75 toneladas, perdón, es, me dijiste, el 500, ¿qué? 500, el R500, haciendo alusión a su potencia, 500 caballos de fuerza. Oye, ¿y qué rendimiento estaría dando una unidad como esa en una circulación, digamos, Monterrey-San Luis? Monterrey-San Luis, ¿qué peso estás hablando? Hablando de que va a tope, ¿no? Las dos cajas con 22 toneladas, más el peso bruto que anda en 65, 70 cuando mucho. Mira, si quieres, la información te la puedo mandar por correo más a detalle. Si ahorita te empiezo a poner tipos de topografías, los pesos, nos vamos a extender un poquito. Pero si quieres, pásame tu contacto y te doy todo un estudio de las pruebas que hemos realizado con
con estas rutas, en rutas similares y con este peso y pesos similares. Mira, ahí te va, te pongo un ejemplo. Yo estoy con T680, son 2019 las unidades. Las traigo en full, Guadalajara, Puebla, Monterrey. Pero en promedio me están dando el 1.7 kilómetros por litro y son 4.50 las unidades, con paso de diferencial 4.10. Entonces, si estas unidades por capacidad dan un mejor rendimiento, quisiera saber qué tan mejor pudieran ser. Te puedo comentar que hace algún tiempo realicé una prueba, Monterrey y Altamira, donde pues, vamos de un nivel de altitud un poquito más elevado a nivel del mar, ¿Correcto? cargado con un peso ya combinado de 65 toneladas. ¿Ok? Traíamos 75 toneladas de ida y de regreso creo que traíamos unas 60, no recuerdo bien, y estuvimos dando un rendimiento de 1.95 en esa prueba, en esa ruta en específico. Con el R500. Exactamente. Como tal, no te tengo a la mano los números de esa ruta en específico, de ese San Luis Monterrey, ya que, pues bueno, hemos hecho infinidad de pruebas, pero si me das la oportunidad, pásame tus datos y yo te doy una referencia en cuanto a pruebas de campo que se han realizado con la parte de ingeniería para que veas los rendimientos que se están dando. Desde el peso, la configuración motriz que trae el camión, la ruta y los puntos que se toman en cuenta para alcanzar esos buenos rendimientos. Ok. Gracias. De nada. Al final de la presentación van a aparecer ahí tus datos, Héctor, tu correo electrónico y los de René, por si ahí los asistentes quieren tomar nota. De cualquier modo, al finalizar la presentación, al finalizar el webinar, a todas las personas que se inscribieron les vamos a mandar la presentación con los datos de ustedes. Perfecto, perfectísimo. Héctor, en la sección de preguntas escritas están preguntando, con ese ejemplo, ¿qué velocidad promedio tuvieron en el viaje Monterrey-Altamira? No, pero dijo ida y vuelta, güey. O sea, Monterrey, Altamira, Monterrey. La velocidad promedio que se tuvo, llegamos a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, ya que era una aplicación full, y teníamos una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora, 55, ya todo el viaje. Había tramos de ciudad en Monterrey donde, pues bueno, vamos a 20 kilómetros, 25 kilómetros. Pero en promedio han de haber sido 55 aprox. Gracias, Héctor. También hay otra pregunta que hace ART 136. El diseño del motor que tiene para el trabajo de nosotros, ¿qué tanto nos ayuda? Ya que trabajamos toneladas, ¿cuánto de vida o rendimiento nos beneficia? El sistema ADAS, a ver, ¿puedes volverme a repetir la pregunta? No la entendí. El diseño del motor que tiene para el trabajo de nosotros, ¿qué tanto nos ayuda? Ya que trabajamos toneladas, ¿cuánto de vida o rendimiento nos beneficia? Mira, hay que separar dos cosas. Una es el rendimiento que pueda dar el camión, como tal tren motriz, y el sistema de seguridad. El sistema de seguridad ADAS es un sistema pasivo de protección al operador. Es un sistema que no queremos que el operador utilice nunca. ¿Por qué? Porque es auxiliar. Es un sistema en el que el camión va a detectar ciertos puntos en donde el operador ya no tiene control del camión. Es ahí cuando va a entrar el ADAS y es ahí donde puede salvar inclusive la vida del operador. En cuanto al motor, no sé qué tipo de aplicación estés teniendo y si me puedes compartir qué tipo de operación tienes, podríamos a lo mejor dar una mejor respuesta. Lo que te puedo comentar es que un camión 13 litros
por la cilindrada que tiene, en cuestión de maniobras te va a gastar menor combustible. 2, por el rango de revoluciones de 1000 a 1300 te va a gastar menor combustible, y por el torque que tiene el camión a menores revoluciones te va a ser más eficiente. No sé si haya quedado claro. Vamos a esperar a ver si nos contesta, si todo quedó claro. Y mientras te comparto otra pregunta, que sería ahorita la última, y después al final continuamos con las demás. Pregunta Gabriel Díaz: ¿qué pasa cuando se obstaculizan o se tapan con un objeto los sensores de seguimiento o cambios de carriles? Ok. Gabriel Díaz, de Autotransportes. Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta. Sí, hiciste una muy buena pregunta. Es muy importante siempre tener esa parte del sistema limpio. Sí va a haber algunos tipos de restricción en cuanto a funcionamiento. Si la cámara está sucia, no va a detectar bien las líneas del pavimento. Si hay niebla y no se ven las líneas, no se va a detectar, y si en este caso no hay líneas, pues no va a haber que detectar. Entonces, va a haber algunas cosas que nosotros, pues no va a estar en nuestras manos, como temas climatológicos o como temas de buen estado de las carreteras, pero en cuanto a temas de limpieza de esa parte, sí sería recomendable tener siempre limpia la parte de la cámara para que pueda detectar bien las líneas en el asfalto. De acuerdo, gracias. Entonces, continuamos con la segunda parte de la presentación, y las preguntas que ahorita siguen pendientes las resolvemos al final. Perfecto. Damos la bienvenida a René Vázquez, Master Driver de Scania. René, muchas gracias por tu participación, y pues continuamos con tu tema. Gracias, Tania. Buenos días. ¿Me puedes ayudar a cambiarle, Carmen? Sí, claro. Gracias. Igual si me vuelves a pedir el control, ahorita hago ahí los cambios, pero si me lo quieres solicitar, adelante. Claro, gracias. Bueno, yo les voy a hablar de los hábitos de conducción. Primeramente, vamos a empezar. Adelante, René, ya tienes todo el control. Gracias. Primeramente vamos a empezar viendo qué es la conducción técnica. Nos dice que es el conjunto de conocimientos y habilidades aplicados a la conducción y operación del camión, que se reflejan en un óptimo rendimiento de combustible y evitan desgaste prematuro de los componentes mecánicos, convirtiendo al conductor productivo y seguro. Como bien vemos, la conducción técnica no nada más nos ayuda al ahorro de combustible, ¿verdad? También, como vemos, nos ayuda a tener menos emisiones para el impacto ambiental, y aparte también a prolongar más la vida de nuestros componentes de nuestro tren motriz, ¿sí? Aquí vamos a ver de lo que habló mi compañero Héctor, de nuestros motores. Vamos a ver los rangos de operación. Nosotros la recomendación que damos para un óptimo desempeño y ahorro de combustibles, que en un terreno plano, la mayoría de nuestros motores, su rango se opera entre 1000 a 1300 revoluciones. En este rango es donde el motor nos entrega todo su torque y también aprovecha hasta la última gota de la energía de combustible. Por lo tanto, en esta zona es donde el motor tiene el menor consumo de combustible. En un terreno ascendente también, el rango óptimo de operación debe ser entre 1400 a 1500 revoluciones. ¿Esto de qué va a depender? Del peso y
de el grado de la pendiente. Normalmente, en una pendiente ascendente, nosotros damos 200 revoluciones más para realizar un cambio. No es lo mismo que en un terreno plano. ¿Por qué? Porque si en una pendiente ascendente yo realizo mi cambio de marchas a 1300, el rango caería abajo de 1000, se saldría fuera del torque. Y ahí ya sería una conducción forzada, por lo cual me provocaría un mayor consumo de combustible. Entonces, si le doy 200 revoluciones más, 1500, el rango cae exactamente en 1100, que sería dentro del torque. Y ahí vuelve a recuperar y aparte cae en el torque. Después tenemos en pendiente descendente, el rango puede estar entre 1700 a 2200. ¿Esto para qué? Para aprovechar el buen desempeño de nuestro freno auxiliar, que es el retardador. Y también vemos que en esta situación la aceleración sería con 0%, únicamente aprovechando la inercia, sin acelerar. Este rango recomendado de régimen es para que el retardador tenga su máxima eficiencia y aparte, como el retardador trabaja con aceite, al ir frenando, el aceite incrementa su temperatura. Al yo trabajar estas revoluciones recomendadas, lo que vamos a poder obtener es un mejor enfriamiento y como mi compañero les puso un ejemplo, bajando las cumbres de Maltrata, que es una bajada muy prolongada, aprovechando al máximo nuestros frenos auxiliares, el freno de servicio únicamente lo utilizamos para una emergencia o hacer un alto total. El que se va a encargar de mantener la velocidad que nosotros vamos a programar va a ser nuestro freno auxiliar, el retardador. Pero la recomendación es utilizarlo a un régimen elevado para que tenga buen enfriamiento y aparte también el desempeño sea el correcto. Si yo no lo trabajo de esta manera, lo que vamos a poder tener es que se caliente y aparte el conductor al calentarse el retardador se protege, reduce su par de frenado, por lo cual el conductor tendría que usar en esta situación ya el freno de servicio, lo cual ya no nos brindaría la principal bondad del sistema, que sería la seguridad del conductor, ¿verdad? Tendríamos que utilizar el freno de servicio. Si lo usamos de la manera correcta, aquí ellos se encargan de realizar el frenado adecuado, por lo cual yo no usaría mi freno de servicio. Entonces estas serían las recomendaciones en terreno plano, subidas y terreno descendente. Ahora miren, vamos a ver otro. La conservación de la cantidad del movimiento. Nos dice que este principio se basa en el carácter humano y la forma de la conducción técnica. Aquí la recomendación es, con una velocidad constante y anticipada en zonas urbanas, ciudades, el conductor debe prever los semáforos, obstrucciones y dificultades que generan el tráfico. Por lo cual, si yo me anticipo, puedo programar mi frenado e incluso aprovechar la inercia. Si yo veo un semáforo que cambia la luz roja, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Quitar mi pie del acelerador, dejar que la unidad avance aprovechando la inercia y para frenar ya nada más utilizaría los frenos auxiliares, que es el retardador y el ahogador. Y ya para hacer alto total sería el freno de servicio. Por lo cual también ahorraría combustible y también ahorraría en la parte de los frenos. ¿Por qué? Porque es un frenado anticipado, ¿verdad? Ahorita con esta contingencia, que no se está generando tanto tráfico dentro de las ciudades, podemos aprovechar más este principio, que es la anticipación. Y con esto también nosotros vamos a lograr obtener un mejor rendimiento de combustible y, como les comenté a un principio, ¿no? También ahorrar en toda nuestra cadena cinemática. Aquí vemos algunas condiciones adversas que nos pueden afectar.
por lo cual puede ser el clima, temperatura, lluvia, viento, calor, y sabemos bien que donde más consumen combustible nuestros camiones es en esta temporada de calor, ¿verdad? Entonces, aquí también nosotros lo que podemos hacer para economizar nuestro combustible es tratar de aprovechar el aire acondicionado cuando sea necesario y cuando no, apagarlo. ¿Esto para qué también? Para que mi unidad, al tener trabajando yo mi aire acondicionado, le genera una carga al motor, por lo cual me incrementa mi consumo. Ahorita Scania también tiene la opción de poder equipar una unidad con un aire acondicionado eléctrico. Este aire acondicionado eléctrico funciona estando aún el motor apagado. Puede tener una duración constante de hasta 8 horas continuas, por lo cual en lo que nosotros estamos esperando nuestra carga, no necesariamente tenemos que tener nuestro motor encendido. Con esta función, nosotros podemos aprovechar y economizar combustible, ya que el motor, estando apagado, nuestro aire acondicionado eléctrico funciona de manera correcta y puede abastecernos 8 horas continuas. La ruta, pues va a depender mucho de la topografía, ¿no? El tipo y calidad de la carretera. No va a ser lo mismo circular en una ruta plana que en una pendiente ascendente, ¿va? Tramo de sierra. Aquí también tenemos que aprovechar al máximo todas las bondades de nuestro tren motriz y aprovechar la marcha adecuada para poder vencer cualquier pendiente dentro de nuestro torque, que sabemos bien que la mayoría de nuestros motores Scania, el torque lo desarrollan entre las 1000 y las 1300 revoluciones. Otro punto sería el tráfico, por lo cual ahorita ya estuvimos hablando de ello, que con esta situación que ahorita no hay tantos vehículos en circulación, podemos aprovechar también esta situación y poder economizar el combustible. La otra va a ser también el nivel de carga. Todas las unidades cuentan con una especificación del fabricante de la carga máxima, ¿verdad? Si yo mi vehículo lo cargo con un peso muy excedido, por lo tanto, pues ya no va a tener el mismo desempeño y aparte también no se va a poder lograr el óptimo rendimiento de combustible. Y después de ahí sería la calidad del combustible, el proceso de llenados, que es muy importante, las bitácoras para poder llevar un control. Nosotros aquí, como fabricantes, siempre recomendamos que el nivel máximo de los tanques sea al 95%. ¿Esto por qué? Esto para este 5% que se queda de espacio sirve para gasificación y enfriamiento. Si yo lo lleno hasta que derrama el tanque por completo, ya no estoy dejando este espacio que sirve para gasificación y enfriamiento. Y muchas veces lo que puede provocar es que el combustible, normalmente cuando está en el tanque, reposando, está frío. Siempre que pasa por el riel de alimentación, no todo el combustible se utiliza y el que no regresa nuevamente al tanque, pero regresa caliente. Cuando se calienta se expande y esto puede provocar que el combustible se derrame. Puede ser por la respiración o incluso los tapones también traen una pequeña valvulita de respiración que se llega a abrir con la gasificación y el oleaje. Y la última serían los malos hábitos de conducción. Si yo no opero mi unidad con los rangos que me recomienda el fabricante, no voy a obtener el buen desempeño y un buen consumo de combustible. Y aquí algunas recomendaciones de conducción, miren. Al arrancar el motor, utilízalo en ralentí solo lo necesario. Nosotros, en la mañana, cuando iniciamos nuestro viaje, al encender mi motor, simplemente con que cargue aire o manteniéndolo 2 minutos acelerado a 1000 revoluciones, es más que suficiente. Ya no necesitamos tener calentando mi motor hasta que mi temperatura aumente. ¿Por qué? Me puedo pasar 2-3 horas y ni siquiera la temperatura se va a mover. Y aparte, teniéndolo trabajando el motor, está consumiendo combustible. Ahí sería tiempo muerto. Y aparte también tener un motor en ralentí provoca desgaste. La otra sería iniciar la marcha gradualmente. Esto es desde las marchas más bajas y más cuando ya está la unidad
con carga. Esto para evitar desgaste del embrague y poder dañar también algún otro componente. Igual, la aceleración debe de ser una aceleración gradual y sostenida para que la caja realice los cambios confortablemente. Realizar una conducción programada. Esto siempre hay que tratar de hacer una conducción programada del trayecto donde vamos a circular. Esto para que nos sea más fácil y aparte poder aprovechar todas las condiciones. Mantener una aceleración constante y no soltar el acelerador. Hay mucho conductor que tiene el mal hábito de, lo podemos llamar como pie de afilador o bombear el acelerador. Esto, aparte de que la inyección no es una inyección constante, tiene picos de inyección, aparte también podemos provocar desgaste para la cadena cinemática. Hablemos de la flecha cardán, crucetas, corona y piñón, que no es lo mismo mantener una aceleración sostenida, ¿sí? Y después aquí veamos otros puntos. Evitar hacer cambios innecesarios. ¿Esto para qué? Siempre tratar de aprovechar el torque y dejar caer al mínimo para tener un mejor desempeño y menor consumo de combustible. Como número 2, ajustar tu operación a los rangos establecidos por el fabricante. Esto para tener el mejor desempeño. Luego también aquí, mantener una velocidad constante y anticipándome. Aquí, no permitir llegar al vehículo que está delante de nosotros. Si nosotros podemos antes, espejeamos y vemos y tenemos chance, rebasarlo. Muchos tienen ese mal hábito de que casi que están atrás del vehículo que va delante de ellos, espejean, quieren rebasar, y cuando ven ya viene otro vehículo al lado, y en esa situación, ¿qué tendrían que hacer? Frenar, reducir un cambio, y ahí ya es pérdida de consumo de combustible, ¿no? Si nosotros nos anticipamos desde antes, vamos a mantener una velocidad constante, y al mantener también una velocidad constante, la velocidad promedio que mantenemos va a ser más alta, y también nos ayuda para el rendimiento del combustible. El punto 4 sería conservar la calibración correcta de las llantas. Yo al traer un neumático con baja presión, me provoca, aparte de desgaste irregular del neumático, mayor resistencia a la rodadura, ¿verdad? Entonces, siempre tener la calibración correcta de nuestras llantas, porque muchas veces existen desgaste irregular en los neumáticos que probablemente pensemos que el desgaste sea ocasionado por alguna anomalía en la suspensión, dirección, sino que simplemente es presión de inflado y no nos percatamos de algo tan sencillo. Aquí la presión correcta, pues siempre debemos de ver el tipo de neumático, la marca, y dirigirnos con el proveedor para que nos dé la presión correcta, ¿verdad? Y la presión correcta siempre hay que ver la presión en frío y en caliente. ¿Por qué? Porque si yo reviso la presión en frío me va a dar una presión baja. Cuando ya voy trabajando en movimiento, el roce generado con el neumático en el asfalto genera fricción. Y esta fricción nos va a provocar que el aire que está dentro del neumático se expande, por lo cual la presión al yo checarla caliente va a ser más elevada. Todo lo correcto debe ser checarla en frío. Y por último, ajustar el deflector de aire a la altura correcta. La altura correcta del deflector debe ser 10 centímetros debajo de nuestro remolque. Esto para tener menor resistencia al avance con el aire que se genera. Y estas serían las recomendaciones que les doy para obtener un óptimo rendimiento. Cualquier duda, aquí estamos a la orden. Gracias, René. Muchas gracias de verdad por todos estos puntos. Héctor, si me ayudas a abrir tu cámara para continuar con la sesión de preguntas y respuestas. René, entonces, ya que tenemos a los dos, Claro que sí. voy a hacer la lectura de las preguntas que tenemos y ya me van ayudando ustedes a responderlas. Y después continuamos con aquellos que quieran participar por voz. En primer lugar tenemos a Gonzalo, de Fletes GESA. Buen día. En el combustible, ¿hasta cuántos ppm de azufre consideran para que no tenga afección?
Mira, ahorita partes por millón por las emisiones contaminantes, por la normativa que tenemos son 50 partes por millón. De acuerdo, gracias, Héctor. R. Cuevas pregunta, ¿la lluvia también afecta el funcionamiento del sistema HADAS? Si la lluvia es muy densa y no alcanza a la cámara a registrar las líneas del asfalto, sí lo llega a afectar. Si la lluvia no es muy densa, el sistema sí lo percibe. De acuerdo. TGGA, las unidades vienen con llanta 295. ¿Qué tanto afecta cambiar a llanta 11R? Sí llega a afectar. De 295 a 11R llega a haber una variación de la rodadura. Esto ocasionará que el neumático en 1 kilómetro dé menos revoluciones. Entonces, al ser una llanta un poco más grande, esto puede afectar la velocidad en el régimen del motor, en las revoluciones. Caso similar si el neumático es más pequeño. Si el neumático da más vueltas en 1 kilómetro, este también va a afectar. Si da menos, las revoluciones a lo mejor a 1300 se logrará una mayor velocidad, y si es más pequeño el neumático, pues bueno, la velocidad será disminuida, será menos velocidad. De acuerdo, gracias, Héctor. Esta pregunta va dirigida para René. Ingeniero René, mencionaba sobre el clima, que aún apagada la unidad sigue trabajando el clima hasta 8 horas. ¿Qué tipo de equipo de aire acondicionado tienen instaladas las unidades? Pregunta Eliezer Guerrero. Sí, Eliezer, mira, el tipo de aire que tenemos para este tipo de unidades es un aire eléctrico, por lo cual se abastece de un motor eléctrico el cual funciona con las baterías. Sin aún estar encendido tu motor, puedes tener un abastecimiento de 8 horas continuas. Después de esas 8 horas hay que encenderlo para que vuelvan a regenerar las baterías su carga. De acuerdo, gracias, René. Claudia Castañeda, buen día a todos. ¿Cuánto es el consumo que genera el tener prendido el aire acondicionado por 8 o 10 horas? Bueno, conéctamelo. Miren, normalmente el consumo que vamos a tener por hora puede estar entre 3 a 4 litros. Todo va a depender también del clima, ¿no? No va a ser lo mismo que estemos en Ciudad de México a que estés en Mexicali o en Mérida, donde la temperatura es más elevada, ¿no? Ahí puede ser que se incremente hasta 1 litro más por hora. De acuerdo, gracias, René. También hay otra pregunta igual de Eliezer Guerrero. Quisiera comentar también sobre el uso del control crucero, si esto nos ayuda en el rendimiento de combustible por la parte de la aceleración del motor. Claro, miren, el control crucero, la recomendación es usarlo en tramos planos y en autopistas. Normalmente la mayoría de empresas lo prohíbe, no porque sea mal el sistema, ¿verdad? Sino que simplemente no sabemos administrarlo muchas veces y lo utilizamos en tramos ascendentes o incluso para hacer un rebase, y ahí nos provocaría un mayor consumo. Entonces lo recomendable es en tramo plano y en autopista. Ok, de acuerdo. Rafael Ramos pregunta, ¿los camiones están equipados con algún sistema para monitorear la presión de las llantas? No, como tal, los camiones no tienen un vigía. Lo único que se puede monitorear es la presión de los frenos en los ejes y en el parque, pero como tal presión de inflado de llantas no. De acuerdo. Rafael Ramos, ¿con qué sistemas están equipados los motores para el tema de la reducción de emisiones? ¿Utilizan urea? Así es, el sistema se llama SCR y el reductor que usamos es urea, que la urea se compone de 32% de agua y el resto es urea.
y cumple con la normativa Euro 5. Gracias, René. Federico Alonso pregunta, ¿qué precio tiene el aire acondicionado eléctrico? Si quieres, Alonso, dejarnos tus datos y te podemos dar como el precio en específico y aparte el precio en el camión. Nosotros te redireccionamos con el responsable del área de ventas y él te podría estar dando una oferta bastante atractiva. Gracias, Héctor. Pregunta R. Gámez R. En pendiente descendente a las 2.200 revoluciones por minuto, ¿no hay riesgo de alcance valvular? No, no hay ningún riesgo de alcance valvular, ya que si vemos nuestra zona del tacógrafo nos la marca como una zona azul, que va por colores, ¿verdad? Y la zona azul se refiere a enfriamiento. No puede haber un alcance valvular porque no hay una aceleración, lo cual no está generando una carga al motor. Estas revoluciones las estamos alcanzando con 0% de aceleración, aprovechando la inercia. De acuerdo, gracias, René. Jesús Sestiaga pregunta, ¿cuál es el rendimiento promedio para una aplicación sencillo y full? Nosotros tenemos medidos en distintas rutas a lo largo del país. Te puedo decir que un 90% de esas rutas ya fueron censadas por parte de ingeniería. Tenemos hasta un 10% de ahorro de combustible a comparación de otras marcas. Alan Hernández pregunta, ¿tienen algún software que nos permita bajar la información de viaje? Sí, claro. Tenemos el análisis operativo, que es extraído directamente con el SDP3 de Scania, o incluso también las unidades ya cuentan con un sistema de monitoreo GPS, que es el FMS. Manuel Aranda pregunta, son baterías adicionales para el sistema de aire acondicionado, ¿cierto? Son baterías de gel, así es. El juego para el aire acondicionado auxiliar vienen dos baterías que únicamente trabajan con el aire acondicionado. Son independientes. De acuerdo. Poncho Pedraza, de Daltil, México, pregunta, ¿todos los motores de tractocamión Scania se manejan con esas revoluciones y ese caballaje? Tenemos distintas gamas de capacidad volumétrica, 9, 13 litros y 16. Y dependiendo ese volumen, tenemos un rango, pero el rango tiene variaciones muy pequeñas. Estamos hablando que 9 litros es de 1050 a 1350, 13 litros de 1000 a 1300 y 16 litros de 1100 a 1400 RPM. Gracias, Héctor. Miguel Ángel Jiménez López había hecho la pregunta con respecto a las llantas y vuelve a preguntar, ¿entonces se hace obligatorio tener que usar la llanta que viene de fábrica? Podemos ajustar. Parte de lo que tiene Scania es que se puede ajustar desde la fabricación del vehículo. En este caso, si tú vas a ocupar un neumático, nosotros nos podemos ajustarnos a tu rango de operación en base a tu tren motriz y podemos ir seleccionando desde transmisión, diferencial, teniendo como parámetro de referencia tu neumático. Entonces, aquí la respuesta sería no, y esto sería antes de traer un producto ya fabricado. Nos podemos sentar, podemos charlar y podemos adecuar el tipo de neumático que usas a nuestro tren motriz. Gracias. Germán pregunta, Héctor, gracias por tu respuesta. Sigue mi duda, ¿el eje trasero siempre está conectado? El eje... esta pregunta fue la del 6x2 y 6x4, ¿cierto?
No recuerdo, por ahí había visto una Si pregunta. nos quieres levantar la mano para a lo mejor darte ahí el audio y sea un poco más específica la pregunta. Es que estuve respondiendo algunas preguntas Sí, escritas. justamente Germán preguntaba, ¿por qué modificas el PVV del 6x2 y del 6x4 si el tren motriz es el mismo? Sí, claro, si bien el tren motriz es el mismo, un 6x4 tienes dos ejes de tracción. Un 6x2 solamente tienes un eje de tracción. Eso va a fatigar más tus componentes. Entonces, Scania recomienda estos pesos brutos vehiculares para que tú no llegues a tener problemas de desgaste prematuro de neumáticos e inclusive fallas en caja. Bien, ya tenemos activo el audio de Germán. No sé si todavía continúes con la duda. Ahí tenemos su mano levantada. Aquí está ya. ¿Ya me Listo. escuchan? Sí. Hola Germán, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Héctor, muy amable. Y aquí haciendo una pregunta que ha sido mi duda durante mucho tiempo. Claro, Ustedes tienen un camión con el eje trasero retráctil, es correcto. que ese camión, si lo vemos desde el punto de vista operativo, sería fantástico, Así es. porque me puedo mover con menos ejes cuando circulo vacío. Es correcto. Así es. Es un hecho y yo lo he comentado con nuestro ingeniero en el taller. El eje trasero de los camiones normalmente viene loco. Para activarlo hay que poner en el tablero en los candados. Para Un bloqueo. para que los ejes traseros, tanto el inter como el trasero, se muevan. Y también yo le pregunté al jefe de taller qué tanto los operadores activaban ese candado y no me supo decir, aparentemente no lo usan. Entonces, yo lo que digo es, si en los camiones el eje inter es el que todo el tiempo está conectado y el eje trasero realmente es un bloqueo, un soporte para un camino resbaloso, para salir de algún atasco, ¿por qué se mantiene la duda de que no pueda yo ponerle el mismo peso combinado de unas 65 toneladas a un 6x2 y todo el tiempo me digan que debo usar un 6x4, si el 6x4 funciona en el 99% de los casos como 6x2? Esa es mi gran duda. Esa es una excelente pregunta, Germán. Mira, te explico un poco. ¿Qué es lo que hace un bloqueo de diferencial? Un bloqueo de diferencial es un auxiliar para salir de una zona de atasque, en donde el trabajo que hace es trabar todas las crucetas y que los neumáticos giren al mismo rango de revoluciones, que giren igual. Si nosotros dejáramos ese bloqueo de diferencial trabado en una curva, pues bueno, volarían las crucetas. Incluso podría haber un accidente. ¿Por qué? Porque como los neumáticos están girando a la misma velocidad, pues entonces girarías como un trompo. Claro. ¿Me explico? Sí, no, eso me queda claro. Aquí a lo mejor no me he podido explicar. Realmente el camión en el 99% de los casos va a funcionar 6x2. Ahora bien, si bien el eje inter, el eje que tiene la mayor capacidad de tracción, el eje trasero del tándem también tiene un cierto porcentaje de tracción. No es un eje loco como tal, sí tiene una tracción. De todas las pruebas que hemos realizado, nosotros hemos visto que una configuración 6x2 a mayor carga va a tener problemas de tracción. No va a poder con esa tracción. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza suficiente para empujar el camión hacia adelante. Entonces, lo que hemos notado en la parte de ingeniería es que para ese tipo de configuraciones 6x2, el peso ideal sería unas 50 toneladas. Estos camiones 6x2 inclusive se llegan a operar con pesos mucho más bajos que te permiten subir el eje retráctil. Claro.
Entonces ahí tú te estarías ahorrando tema de combustible, tema de neumáticos, inclusive tema de peajes. Pero ya para mayores capacidades de carga sí es necesario tener otro punto de tracción para que tú puedas tener una operación óptima. Ok, ¿tienen ustedes estimado qué porcentaje de tracción se pasa del Inter al trasero en condiciones de no conexión? Te lo busco en algún archivo para tener el dato a ciencia cierta y si me dejas los datos yo te lo comparto. Como no, ahorita yo te mando aquí mi correo por el chat escrito, por favor. Perfectísimo, perfecto. Gracias por tu tiempo y tu respuesta, muy amables. No, ¿de qué, Germán? Gracias, Germán. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué porcentaje de beneficio en el rendimiento se obtiene al usar urea? ¿Qué porcentaje de rendimiento de combustible o de AdBlue? No especifica, solo dice qué porcentaje de beneficio en el rendimiento se obtiene al usar urea. Supongo que habla del rendimiento de combustible. Bueno, el rendimiento de combustible no se ve afectado ya que es un tratamiento posterior para los gases de escape, lo cual no se genera dentro de la combustión, sino ya es a la salida de los gases de escape. Entonces, el consumo que tiene el AdBlue va relacionado con el consumo de combustible. Este consumo puede estar para el Euro 5 entre un 5 hasta un 11%. Todo va a depender de la topografía y de la operación. De acuerdo, René, gracias. Tenemos otra pregunta aquí de TGGA. ¿Son Carmen. compatibles? ¿Nos escuchan? ¿Me escuchan? Sí, claro. Hola, ok, perfecto. Tenemos otra pregunta de TGGA. Dice, ¿son compatibles para instalar el sistema vigía? Habría que verificar, nosotros tenemos un área de ingeniería técnica, esta área de ingeniería técnica provee de ese tipo de salidas a conexión. Entonces habría que verificar el tipo de vigía, la marca y la correcta conexión. De acuerdo, perdón. Tenemos otra pregunta de Alan Hernández. Si hay un software, ¿este nos permite reiniciar desde ceros cada viaje, rastreo de cada viaje? De hecho, el mismo vehículo está equipado con este mismo sistema que cada viaje el operador puede estar restableciendo en el display. Estos datos quedan almacenados en las unidades de control electrónico. Entonces esto igual ya puedes bajarlo diario, por mes, por semana. Pero en el vehículo cada viaje tú los puedes estar reseteando y esa información, aunque yo la borre, queda almacenada. De acuerdo. Tenemos acá otra pregunta de Daniel R. Díaz. Buenos días. ¿Tienen Euro 6? De no ser así, ¿cuándo planean tenerlo? Ya se está trabajando con portafolio, inclusive sí tenemos Euro 6, tenemos Euro 6 a gas, tenemos un motor a gas natural comprimido que ya es Euro 6. Gracias, Héctor. Tenemos otra pregunta de Jezreel González. ¿La urea afecta el rendimiento de combustible? Creo que también ya lo habían comentado. No. R. Cuevas. ¿Por qué aumentaron su voltaje de 12 a 24 como regularmente operan la mayoría de los tractos? El camión es un vehículo europeo. En Europa el camión se trabaja a 24 volts. Por tal motivo los camiones llegan con ese voltaje. Sin embargo, en México se hace una adecuación para colocar un convertidor que permite bajar ese voltaje a 12 para que tus cajas funcionen correctamente. Gracias, Héctor. Tenemos otra pregunta de Mi Barraf. ¿Qué rendimiento sacaron en promedio en sus estudios de campo? Como tal, los rendimientos son muy variados. Te va a variar topografía, te va a variar peso y te va a variar condiciones de clima, condiciones de tráfico. Sin embargo, la media que nosotros tenemos es un 10%. Un 10% de ahorro de combustible. Esa es la media. De acuerdo. Tenemos otra pregunta de Julio Guerrero. Dice, ¿hablan
del 95% de llenado de los tanques por la gasificación y enfriamiento. Estos se llenarán al 100% en una flota de 100 unidades, representa mucho dinero. Llenarlo de esta, ¿equivocado o cierto? Así es. Por eso la recomendación es llevarlo al 95%, porque básicamente este 5% que estaríamos llenando de más sería combustible desperdiciado. De acuerdo, René, gracias. Elvira Fernández, ¿podrían repetir los modelos de camiones y motores de los que hablaron, por favor? Claro que sí, tenemos R500, R por el tipo de cabina, 500 por la potencia del motor, entregando un torque de 2.550 Nm, que son 1.880 libras-pie aproximadamente. Tenemos un camión R450, R haciendo referencia a la cabina, 450 referente a la potencia del motor, con un torque de 2.350 Nm, que es aproximado a 1.733 libras-pie. Y tenemos también en esta gama de 13 litros un motor 410 caballos, que son 2.150 Nm. Este es aproximado, si no mal recuerdo, son 1.250 libras-pie. Listo, Carmen. Gracias, Héctor. Tenemos acá otra pregunta de Poncho. ¿Cuál es la diferencia aproximada de ahorro de combustible en los camiones Scania entre el manejo automático y manual? Y ustedes, como especialistas, ¿cuál recomiendan? Pues bueno, como tal, depende mucho de la zona en la que se vaya a tener la operación. Yo te puedo decir que se recomienda en una zona montañosa un manejo manual, ya que el operador, con toda la experiencia que tiene, puede dar mejor rendimiento que cuando es automático. En una zona plana, como bien lo comentaba René, se puede inclusive hasta trabajar con el control crucero teniendo una velocidad constante. Y en una zona de descenso, pues bueno, ahí se puede trabajar tanto automático como manual. Inclusive la parte automática se puede apoyar el operador dando cambio manual para llegar a un mejor consumo de combustible. Entonces, como tal, no hay una diferencia en cuanto a un modo de operación manual o automático. Aquí va a caber mucho en que el operador tenga la experiencia para poder operar en esos tramos. De acuerdo, Héctor. Tenemos otra pregunta. Hablando de Euro 6, ¿qué autonomía tiene al usar gas en GNV? Ok, por las pruebas que hemos realizado, tenemos una autonomía de 500 kilómetros con un peso bruto vehicular de 25 toneladas. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el plus en rendimiento de combustible de Scania versus otras marcas? 10%. 10% de ahorro de combustible es el plus. De acuerdo, Héctor. Y una última pregunta de José Ambrosio. Bueno, el comentario nos pide que le compartamos la información al correo. Claro que sí. Creo que, bueno, por acá ya tampoco tenemos manos levantadas y en general pues son las preguntas que nos hacen llegar. Pues bueno, nos pasamos un poquito de la hora de lo que se tenía planeado el webinar. Agradecerles a todos muchísimo su atención, sus comentarios, sus preguntas. Al término del webinar estaremos mandándoles nuevamente un correo electrónico para hacerles llegar la presentación y una pequeña encuesta ahí de satisfacción para que nos comenten cuáles son los temas que a ustedes les gustaría ver para seguir organizando estos webinars y pues que evidentemente sean de utilidad. Si tienen más preguntas, adelante nos pueden seguir acá escribiendo al correo de contacto .mexico@scania.com.
Ahí estaremos recibiendo cualquier duda o comentario que tengan. Y pues nada, más que agradecerles a todo su tiempo, su atención. Héctor, René, si quieren comentar algo para el cierre. Pues muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por el interés, por las preguntas. Como bien lo comenta Carmen, como lo comenta Tania, dejamos ahí los contactos. Si surgen más dudas, no duden en mandarnos un correo, en hablarnos por teléfono y nosotros sin ningún problema los apoyamos. De acuerdo, chicos, pues muchísimas gracias, René. Pues de igual manera, gracias a todos por su tiempo. Espero que toda la información que compartimos sea de gran utilidad y cualquier duda, como dice Héctor, no duden en contactarnos. Aquí estamos a la orden. Perfecto, muchísimas gracias, que estén muy bien, que tengan excelente día. Igualmente. Gracias.